Impactante advertencia de Jesús. Guerra en Tierra Santa no se detendrá hasta el castigo del Padre. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Impresionantes mensajes de Jesús y María de una estigmatizada sobre la guerra, el mundo y la Iglesia. Hace 7 décadas, la mística Teresa Musco, que vivió solo 33 años y recibió los estigmas de la pasión del Señor, tuvo revelaciones de la Virgen María y de Jesús que le dijeron que Satanás tomaría el poder en el mundo en 1972 y que la guerra en Tierra Santa, que vino un año después, la de Yom Kippur, no se detendría hasta que Dios interviniera con un castigo para purificar la tierra. La llama de la guerra en Medio Oriente se ha mantenido encendida desde aquel momento. Desde 1972 hubo 8 guerras en Tierra Santa, por lo que la profecía se está cumpliendo. ¿Pero se cumplirá el castigo generalizado de Dios por estas guerras? ¿Cómo será? Aquí hablaremos sobre las revelaciones a Teresa Musco, sobre la toma de poder del maligno en el mundo y en la cima de la Iglesia, y lo que le fue dicho que sucedería a raíz de esto. Teresa Musco nació en Caiazzo, al sur de Italia, en 1943 y murió en 1976 a los 33 años, como había profetizado. El expediente de su causa de beatificación en el Vaticano tiene 10 volúmenes y 3.000 páginas, y revela sus fenómenos extraordinarios, sus profecías, así como los milagros ocurridos después de su muerte, en su tumba y en objetos que pertenecían a ella. La primera aparición de la Virgen a Teresa Musco fue en 1948, cuando tenía poco más de 4 años. La describió como una señora muy bella, que la cuidaba, la curaba y la consolaba por los malos tratos de su padre. Y le enseñó a escribir, porque ella no irá nunca a la escuela. Tuvo visiones de su ángel de la guarda, que le hace la invitación a orar, a sufrir, con alegría, por la liberación de las almas del purgatorio y para su salvación. Y apariciones del niño Jesús, quien le advierte que sufrirá mucho en su familia y que la Santísima Virgen la guiará, dejando a su familia para hacer su voluntad. Se le apareció también el Padre Pío y le dijo sonriendo: Jesús me dijo que te diera esta noticia, un día serás como yo, y extendió las manos y le mostró los estigmas. En 1951 realizó su primera comunión y comenzó su larga agonía, porque fue internada y desahuciada en múltiples oportunidades y le cortaron una pierna. Sufrió 117 operaciones porque se le formaban dolorosos abscesos que resistían a la medicación, que la ciencia no pudo descubrir su causa, pero eran operados y al día siguiente las heridas estaban por completo cicatrizadas. A partir de 1955, Teresa registra en un diario sus experiencias místicas. En 1957 recibió los estigmas invisibles de la pasión de Jesucristo, que se hicieron visibles en 1968, año en que murió el Padre Pío. Tuvo bilocaciones, éxtasis, lacrimaciones y sudores de sangre, ella misma y en varias imágenes religiosas de su propiedad. Clarividencia, como por ejemplo de su propia muerte, que predijo que ocurriría a los 33 años, y muchos otros dones. Durante 1951 a 1953, cuando tenía entre 8 y 10 años, Nuestra Señora le confió una serie de revelaciones sobre el mundo y la Iglesia, que hoy vemos que se están materializando. Le dijo: verás muchos cambios en la Iglesia. Serán pocos los cristianos que oren. Muchas almas se irán al infierno. Le estaba hablando de la apostasía. Y ya en 1976 le dijo:
Verás una gran revolución en mi casa. Los comunistas están obteniendo el poder en mi casa, pero están esperando el tiempo y el momento adecuado. En los mensajes recibidos en su niñez, Nuestra Señora le dijo que una gran parte de los sacerdotes han llegado a la ceguera de no escuchar a Jesús y a mí, y le pidió que ofreciera sus sufrimientos por ellos, porque la mayoría no entiende cuál es la voluntad de Dios, mientras que los pocos que permanecen fieles tienen miedo a exponerse. Los sacerdotes, obispos, cardenales están desorientados, tratan de aferrarse a la política para ayudarse, pero una vez más se equivocan. También le dijo: podrás ver cómo muchos sacerdotes niegan la presencia de mi hijo en la comunión y no quieren seguir. La Virgen se quejó también de que apareció en Lourdes y La Salette, pero no la han escuchado. Dirá que el primer papa que se preocupará por el secreto de Fátima será uno que los analistas identifican como Pablo VI, pero dice que no se atreverá a revelarlo, porque le fue dicho a Teresa que el tercer secreto dice que el fuego y el humo descompondrán el mundo, las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor, las espumas se elevarán anegando a Europa y todo se hundirá bajo la lava. Los pocos elegidos que vivan envidiarán a los muertos. Esto suena como el mensaje que Nuestra Señora daría en Akita 21 años después, y a las palabras de Juan Pablo II en Fulda, que se produjeron 24 años después. Le reveló que desde 1972 comenzará el tiempo de Satanás y será el tiempo de las grandes pruebas, que los cardenales se opondrán a cardenales y obispos contra obispos, como diría en Akita en 1973. Y recordemos que en 1972 Pablo VI dijo que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia por alguna rendija. Pero ya en 1951 la Virgen le había dicho a Teresa que el Padre enviaría un gran castigo a todo el género humano en la segunda mitad del siglo. Dios castigará a la humanidad con mayor severidad que lo hizo con el diluvio. Y le pidió ayuda diciendo: el Padre está cansado y lleno de ira al ver a su Hijo siempre traspasado y pisoteado por tantos hombres crueles. Mi hija, por favor, haz penitencia, porque la gente está corriendo rápido hacia un horrible precipicio. Y también dijo: cuando Satanás llegue a la cima de la Iglesia, sepan que entonces logrará seducir a los espíritus de los grandes científicos, y será el momento en que ellos intervengan con armas potentísimas que hacen posible destruir a gran parte de la humanidad, lo cual implica que el demonio llegará a la cima de la Iglesia y que por eso está asociado con situaciones bélicas externas de manera desconocida. Y el 10 de octubre de 1973 le indicó que el momento del castigo está relacionado con una guerra. Le dijo: estamos a punto de comenzar una nueva guerra en la tierra donde nació el Salvador, mi Hijo amado, y no se detendrá. Parece que habrá paz, pero no es cierto, porque a partir de ahí nacerá la gran guerra, y a partir de ahí viene el gran castigo del cielo y la tierra. Recordemos que el 6 de octubre de 1973 Israel fue invadida, iniciándose la guerra de Yom Kippur, cuyo alto al fuego se firmó el 26 de octubre. Pero 2 años después Jesús le diría: la guerra comenzada entre los pueblos no terminará más hasta que se destruyan mutuamente. De modo que lo que Nuestra Señora y Jesús le están comunicando a Teresa Musco es que el conflicto iniciado en 1973 en Medio Oriente, que fue causado por la toma de poder de Satanás en el mundo, no terminará hasta la destrucción de ambas fuerzas en pugna, y que será lo que causará el castigo del Padre. Ese castigo está pendiente desde 1973,
y probablemente ha sido evitado sucesivamente por la oración y el sacrificio. De modo que el castigo es condicional y puede ser diferido o cancelado por sacrificios y oración, y es lo que debemos hacer.